A lo largo de los años, México ha acumulado decenas de historias de fracaso y derrota. Pero aunque la gran mayoría han sido completamente culpa de los nuestros, muchas se han maquillado por errores arbitrales y triquiñuelas de los rivales. Esto no es algo reciente, sino que ocupa prácticamente todas las crónicas relatadas en cada una de las Copas del Mundo desde 1930. Fue así en 1954, cuando la selección nacional viajó a Suiza para disputar la quinta edición del torneo más prestigioso de todos. Aunque esta vez sí que hubo polémica, con un partido que nos pudo dar el primer punto de todos los tiempos, pero que terminó definido por la muy discutida decisión de un árbitro español, decantado por sus vecinos de Europa. Después del maracanazo en el último partido del Mundial de Brasil 1950, el campeonato futbolero agarraba vuelo para no volver a parar nunca más y seguirse festejando cada 4 años, al menos hasta la fecha en que publicamos este video. Suiza, que se mantuvo firme en su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, sostuvo su economía a flote y logró ser uno de los pocos países europeos que no estaban destruidos por el conflicto. Además, la FIFA, establecida en Zúrich, capital suiza, cumplía 50 años de existencia, por lo que no había mejor lugar para celebrar el campeonato del mundo. El fútbol mexicano por fin se había establecido y cada campaña se jugaba con normalidad en calendarios anuales, disputando partidos de todos contra todos cuando solo había 12 clubes. Atlas consiguió entonces su primer y único título en la 50-51, seguido por el León en 1952, cuando superaron a las Chivas del ya Merito por apenas un punto. El Tampico dio la sorpresa en la 52-53, alzando también la única copa del club tamaulipeco antes de su desaparición y su posterior renacimiento. Y ya en el torneo previo al Mundial, fue el Marte el que ganó su tercer trofeo de campeón, aunque el primero de la llamada época profesional. Por su parte, la selección mexicana disputó poquísimos partidos en este ciclo mundialista. Entre marzo y abril de 1952 viajaron a Santiago de Chile para enfrentar el primer campeonato panamericano, perdiendo categóricamente 4 de los 5 cotejos que jugaron. Solo pudieron vencer 4-2 a Panamá. No asistieron a los Juegos Olímpicos de Helsinki porque el comité mexicano se encontraba en crisis y la delegación fue muy pequeña, con preferencia para los deportes a caballo. A pesar de que se anunció que era obligatorio llevar a futbolistas amateur a partir de ese año, en México se temía que nuestro país fuera el único que cumpliera las reglas, para no variar. En otro punto que se tomó para no viajar a Finlandia. Fue hasta 1953 que por fin tendrían forma de demostrar de lo que eran capaces, al disputar la eliminatoria de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que por cierto todavía no se llamaba CONCACAF. En el primer partido hicieron pedazos a Haití, que visitaba el Estadio Olímpico y se comió 8 goles frente a más de 50,000 personas. Ese día el abuelo del Chicharito Hernández, Tomás Balcázar, se apuntó 3 de los 6 tantos que anotaría para México. Curiosamente, esa fue la única ocasión en que la selección fue dirigida por Horacio Casarín. Después de renunciar casi obligado por la federación, se nombró a Antonio López Herranz como el nuevo entrenador. El segundo partido se disputó 6 meses después en Puerto Príncipe. Ábalos, Balcázar y La Madrid, con un doblete, hicieron pagar al local. Ya en enero del 54 y otra vez en la Ciudad de México, Estados Unidos fue la nueva víctima, también con 4 goles, uno de ellos a nombre de William Sheppel en propia puerta. De nuevo en el sur de la capital, los gringos le hicieron a México el único gol que recibió en las eliminatorias. Sin embargo, Torres y La Madrid sentenciaron el 3-1 final y con ello el boleto a tierras suizas. El resto del planeta también jugaba sus clasificatorias. A Europa le dieron, como de que no, la mayor cantidad de plazas. 12 serían los países que representarían al viejo continente, sumando al anfitrión Suiza. Alemania ya estaba dividida y fue la de Occidente la que se sumó a la lista. Bélgica e Inglaterra también llegaron, acompañados de Escocia, que ahora sí aceptó el premio a pesar de perder con sus vecinos de la isla. Francia, Checoslovaquia, Italia, Yugoslavia, Austria y Turquía ganaron sus respectivos grupos, con el curioso caso de la eliminación española, que perdió gracias a la mano de un niño italiano en el sorteo de desempate frente a los turcos. Hungría se calificó sin jugar, ya que Polonia y los Países Bajos se retiraron. Definitivamente los magiares mágicos eran los más poderosos jugadores de fútbol en aquella época, pues no habían perdido un solo partido de los 33 que jugaron en 4 largos años, desde mayo de 1950. Ferenc Puskás y Sandor Kocsis eran sus más importantes figuras, aunque todo el conjunto era una máquina sobre el césped. El resto del mundo fue representado por Brasil, que todavía se lamía las heridas de la derrota contra Uruguay, nación que también jugó el Mundial del 54 como campeón defensor. Corea del Sur, que fue el primer país asiático en jugar el torneo,
y la selección mexicana, que se apuntaba a su tercera aventura mundialista. Antonio López Herranz fue un futbolista español naturalizado mexicano, que jugó para el Real Madrid como delantero. Su trayectoria como entrenador fue corta, ya que falleció en 1959 por fallos pulmonares. Fue campeón con León en 1952 y 1956, pero para el 54 se encontraba dirigiendo al Necaxa, sin mucho éxito. A pesar de todo y luego del despido de Casarín, fue nombrado nuevo entrenador del combinado nacional. Debido a los problemas financieros, el general José Manuel Núñez, entonces jefe del deporte mexicano, decidió que solo viajarían 19 futbolistas. En la portería se encontraban Salvador Mota y Antonio La Tota Carvajal, que se apuntaba a su segundo mundial. En defensa llamaron a Narciso Chico López, Jorge Romo, Juan Chapetes Gómez, Saturnino Martínez y Sergio Bravo. En media cancha llamaron a Rafael Ábalos, Carlos Blanco, Pedro Nájera y Raúl Cárdenas, que jugaría entonces la primera de sus 3 Copas del Mundo. Para complementar la ofensiva formación de la WM, famosísima para aquellos tiempos, se convocó a Tommy Balcázar, José Luis Lamadrid, Raúl Lapina Arellano, José Naranjo, Alfredo Torres, Carlos Carús, Moisés Ginish y Carlos Septién, homónimo del periodista que falleció un año atrás. La competición se reinventó con un raro sistema. Aunque ahora sí se lograron formar 4 pelotones de 4 equipos cada uno, la FIFA decidió seleccionar 2 cabezas de grupo aleatoriamente. La idea era reducir los partidos de primera fase, por lo que cada país jugaría solo 2 y las cabezas no podrían chocar entre ellas. Una cosa bien rara, por supuesto. En el grupo 1 se acomodaron Brasil, Yugoslavia, Francia y México, que volvería a jugar con 2 viejas conocidas. El sector 2 se conformó por Corea del Sur, Alemania Federal, Hungría y Turquía. El tercer pelotón estaba formado por Uruguay, Austria, Escocia y Checoslovaquia. El último incluyó a Italia, Bélgica, Suiza e Inglaterra, único en la historia con 4 países europeos. La selección mexicana arrancó su camino a las 6 de la tarde del 16 de junio de 1954 en la ciudad de Ginebra ante 13,000 espectadores. Todo estaba listo para que La Tota Carvajal fuera el titular en la portería, pero se resintió de una tendosinovitis en el meñique de la mano derecha, por lo que fue sustituido por Salvador Mota. López Herranz alineó lo mejor que teníamos, con Balcázar, Cárdenas, Lamadrid y Lapina, todos ellos comandados por el capitán José Naranjo. Brasil contaba con 4 figuras esenciales sobre las que estaban sentadas sus esperanzas de por fin campeonar: Julinho, Gigi, Baltazar y Pinga. Por cierto que el Scratch usó por primera vez su uniforme amarillo con vivos en verde, abandonando por completo el blanco con que se les apagó el alma 4 años atrás en el Estadio Maracaná. Igual que sucedió en la inauguración del Mundial 1950, México jugó bien al fútbol durante los primeros 15 minutos, por lo menos en la media cancha, que era donde detenían los primeros intentos brasileños. Sin embargo, la primera acción de verdadero peligro fue para Baltazar, que llegaba franco tras una espectacular pared con Gigi, pero Mota achicó ferozmente. Esa sería la única ocasión en que el fuego mexicano se encendería, ya que a partir de ahí las cubetadas de agua helada no cesaron de caer. Brasil no se cansó de ofender una y otra vez, exigiendo al máximo la línea defensiva azteca, que verdaderamente hacía lo que podía frente a la tromba que le llovía en el área. Fue cuestión de 23 minutos para que cayera el arco nacional. Otra vez Baltazar recibió de frente y sacó un escopetazo de derecha que Mota no alcanzaría ni en esta ni en otra vida. Todavía México quiso y medio que hizo trabajar a la saga sudamericana, pero al minuto 30 Gigi venció la raquítica barrera de 3 hombres que colocó el arquero. Intentó volar desde su posición y pues no llegó. La prensa brasileña le dio algo de crédito a nuestro equipo, aunque explicaron que la falta de técnica y el exceso de entusiasmo no eran suficientes para competir a los suyos. El tercer gol sudamericano tomó nomás 240 segundos, aprovechando la tibieza de los vestidos color granate. Pinga robó y cruzó la pelota, tan sencillo como suena, para que el marcador señalara el 0-3 en francés. Los mexicanos ya estaban muertos, pero todavía faltaba el velorio y el entierro. Unos instantes previos al descanso, Pinga celebró su doblete, luego de un rebote dentro del área. La fanaticada local alentaba a los norteamericanos, aunque estos literalmente nada podían hacer para equilibrar el cotejo, y así se fueron al entretiempo. Al volver, los brasileños hicieron gala de su magia natural con paredes veloces y exquisitas. El autor del quinto tanto fue del impresionante Julinho, que dribló a 2 mexicanos y pateó con tremenda fuerza el balón que parecía piedra, cruzando y destruyendo a Mota, que nomás rodó por rodar, y mejor se quedó tendido viendo la nada. El resto del juego solo nos dejó a los cansados connacionales corriendo detrás de sus rivales y tratando de defender, aunque fuera un poco, la portería del arquero del Atlante.
Aunque voló para expulsar otro potente tiro, Salvador Mota quedará en la historia como el mexicano que más goles recibió en un solo partido de Copa del Mundo, solo por detrás de Oscar Bonfiglio, que se comió 6 en 1930 contra Argentina. Claro que Alemania nos destruyó 6-0 en 1978, aunque en esa ocasión jugaron 2 porteros. Hice todo lo que estuvo en mis manos para detenerlos. Los 5 delanteros tiraban muy de cerca y parecían tener dinamita en los pies, declaró días después. Quedaban en ridículo las palabras de Antonio López Herranz, que días antes del partido señaló que México estaba preparado para vencer a Brasil y que luego de ello el maracanazo quedaría en el olvido. Una broma de muy mal gusto, como se pudo constatar. Aunque las declaraciones del entrenador nacional continuaron bajo el mismo tenor previo al partido contra Francia, la verdad es que ahora sí se sentían buenas esperanzas. Los galos no eran la potencia que son hoy, aunque contaban con un tal Raymond Kopa, que estaba a muy poco tiempo de convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia de su país. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. 2 cambios realizó López Herranz, metiendo a jugar a Saturnino Martínez y al recuperado Antonio Carvajal, que cumplía así su 4ª titularidad en Copas del Mundo. El arquero era ya reconocido como uno de los mejores de todo el continente americano, y se decía que con su presencia México no hubiera perdido con tal rotundidad ante Brasil. Los franceses venían de perder ante Yugoslavia, por lo que requerían de una victoria para aspirar a calificar, aunque dependían del otro partido. Los nuestros tenían que ganar y esperar que Brasil venciera a Yugoslavia para jugar el encuentro de desempate, que los podría llevar a cuartos. Tristemente eso no llegó a suceder. Luego del protocolo, que por cierto no ha variado muchísimo desde entonces, iniciaron las acciones en los pies americanos. Los galos dominaron en cierta medida el control del balón, aunque México tuvo importantes opciones en contraataques de Naranjo y Lapina, detenidos los dos por el arquero Gemeter. Tristemente, en los 19 minutos, la Francia abrió el tanteador con un tiro raso de Jean Vicente, que la Tota Carvajal ni alcanzó a rozar por estar muy mal posicionado, pegadito al poste, en una acción que no lo ameritaba. Una absoluta lástima, ya que por fin los nuestros demostraban algo del crecimiento de nuestro fútbol, pero que todavía no era suficiente para las piernas más desarrolladas. No obstante, los mexicanos, al grito de guerra, se abalanzaron sobre el área enemiga y provocaron acciones de peligro una y otra vez, como este potente tiro libre del capitán Naranjo, que Gemeter atrapó a duras penas. El primer lapso continuó bajo el sol del atardecer suizo, con mucha pelea física y juego rudo, vigente en los años 50. Kopa y Tiford eran los más poderosos franceses, mientras que Arellano y el capitán mexicano sobresalían con su actividad. El peso del 1-0 en las espaldas color grana aumentaría terriblemente apenas al 46, cuando Raúl Cárdenas quiso despejar el cruce de Redeux y terminó marcando un autogol, el segundo de 4 que hay, hasta ahora, en esa deshonrosa lista para los mexicanos en mundiales. La Tota claramente nada pudo hacer, y luego se contó que Cárdenas le reclamó entre bromas que debió parar ese balón, pero a lo que nadie hizo reír fue la tremenda reacción azteca. En una jugada por izquierda, la esférica voló al área francesa y Caldwell no pudo despejar, por lo que José Luis Lamadrid se encontró pleno y con la diestra anotó el primer gol del descuento al minuto 54. Una pausa en memoria del ingeniero, fallecido recientemente. Que descanse en paz. Los 19,000 espectadores presentes en el estadio Charles Millet se volcaron de inmediato con el equipo mexicano, que asusado por los gritos y vítores se arrimó cuantas veces pudo, aunque logró el segundo casi al final. Tomás Balcázar, que usaba el número 10 en una época que no tiene el valor simbólico de hoy en día, agarró la pelota fuera del área y con rencor disparó para romper la portería francesa. Una hazaña gigantesca que sería recordada 56 años después en Sudáfrica, cuando su nieto Javier Hernández Balcázar hizo lo propio al driblar y vencer al portero galo Hugo Lloris. México estaba a 6 minutos de sumar su primer histórico punto en el torneo más prestigioso de todos. Raymond Kopa y sus compañeros se abalanzaron sobre los 3 palos de madera de Carvajal, pero el anaranjado balón de cuero nomás no se quería colar, rozando el gol hasta en 2 angustiantes ocasiones. Pero por primera vez en la historia mundialista mexicana, la polémica arbitral inundó los corazones de la oncena nacional en el césped suizo. Después de algunos rebotes, el balón llegó al pie de Kopa, que de inmediato tiró, pero Narciso López voló desesperado y detuvo el movimiento. Claramente los franceses reclamaron airados de inmediato, y el árbitro español Manuel Asensi no dudó ni un instante, pitando y posándose en el punto de cal, mientras se tocaba el brazo izquierdo e indicaba una inapelable mano, según él.
Pero muy complicado asegurar si fue o no fue, con las turbias escenas filmadas hace casi 7 décadas. Lo que es un hecho es que toda la delegación nacional estaba enfurecida. Copa fue el encargado y con un tremendo zapatazo al ángulo superior derecho destruyó cualquier tipo de esperanza. La frustración del 5 Copas fue clara y él no lo sabía, pero no iba a ser la última que viviría como portero de la selección mexicana. Acabando el encuentro, los futbolistas y algunos aficionados se le fueron encima a Sensi, que tuvo que ser protegido por la policía local. Una locura, según relatan las crónicas, aunque tristemente solo existe esta fotografía para recordar. Después de la eliminación, el elenco de López Herranz disputó un amistoso ante el Stuttgart, al que vencieron 5-1. Pero el general Núñez les obligó a viajar a París en lugar de observar el resto de la Copa, ya que según él era más interesante acrecentar su acervo cultural que quedarse a ver patadas. Nada mal hubiera estado hospedarse algunos días en Suiza para observar a la poderosa Hungría, que primero se comió de 9 bocados a unos inocentes coreanos, que ni las manos pudieron meter. Luego le hicieron otros 8 goles a la Alemania Federal, que jugó con pocos titulares, para, según se dice, hacer creer a los magiares que no traían mucho nivel. En el grupo B, la campeona del mundo, Uruguay, también arrasó con Checoslovaquia y Escocia, con 9 goles a favor y ninguno en contra, mientras que Austria hizo lo mismo, pero con 6 anotaciones en sus 2 partidos. El grupo de los europeos fue más cerrado, aunque los únicos invictos fueron los ingleses, que avanzaron a segunda ronda acompañados por los anfitriones. Ya en la fase de eliminación directa, nuestros verdugos brasileños poco pudieron hacer ante la furia húngara. El delantero Cabeza de Oro terminaría aquella Copa del Mundo con la espectacular cifra de 11 goles en 5 partidos. Monstruoso. Ese día se observó una batalla brutal, donde hubo patadas violentas y una gran bronca al final, que terminó en botellazos y en cicatrices en el rostro del entrenador Gustav Seves. Uruguay se deshizo de Inglaterra con el mismo marcador de 4-2, mientras que Alemania le ganó fácilmente a Yugoslavia. En un encuentro de locura, Austria logró derrotar a Suiza con un resultado final de 7-5. Las semifinales para Hungría iban a ser bien complicadas, sobre todo porque Puskás se encontraba lesionado y no pudo jugar. Por su parte, los uruguayos, invictos hasta entonces en mundiales, tampoco podrían contar con su capitán, Obdulio Varela. Los europeos se fueron al frente con tantos al 12 y al 47, pero la garra charrúa se hizo presente y empató a 2 casi al rozar el final del reglamentario. No obstante, la enorme calidad de Coxis fue mucha pieza para los sudamericanos, que vieron caer su meta otro par de veces con potentes frentazos del número 8 Magyar. Una batalla épica que fue conocida por muchos años como el partido del siglo. Por su parte, Alemania destruyó a la selección austriaca con un contundente 6-1, que les inundó de confianza para el partido definitivo ante los todopoderosos futbolistas húngaros. Antes del último juego, Austria y Uruguay se midieron en Zúrich para definir al tercer lugar del campeonato. La celeste estaba agotadísima luego de los 120 minutos jugados ante el país más fuerte del mundo, por lo que no pudieron sostener el empate y sucumbieron con marcador de 3-1. La final del Mundial de Fútbol 1954 fue otra leyenda digna de recordar eternamente. El pequeño David, encarnado por la Mannschaft, se encaraba con el Goliath vestido de húngaro. Nadie se esperaba lo que acontecería esa tarde en la ciudad de Berna. El que sí se preparó fue un tal Adi Dassler, el creador de Adidas, que le entregó a sus compatriotas unos nuevos botines con la capacidad de sustituir los tachos, para poder elegir el indicado en cada condición del campo. Y vaya, que le sacarían provecho. Bajo una pertinaz lluvia, el ídolo Ferenc Puskás ganaba el volado inicial y cedía el balón a Alemania, que apuntaba a ser la víctima perfecta. Hungría era amplísima favorita y solo una cosa extraordinaria cambiaría el destino final del trofeo Jules Rimet. Lo que fue un hecho es que los 60.000 espectadores presentes en el Wankdorf Stadium vivirán una final espectacular, llena de goles y un fútbol hermoso, que sentaba las bases para un futuro brillante del balompié. Alemania arrancó presionando y tocando la valla, pero 6 minutos fueron suficientes para que Puskás abriera el marcador, aprovechando un tristísimo rebote dentro del área chica. Tan solo 120 segundos más tarde, Sibor volvió a tomar ventaja de otro error brutal del arquero Turek y su defensa, que le dejó el balón servidito y de la nada ya perdían 2-0. Fue justo en ese preciso momento que el fútbol alemán hizo explosión, catalizado por los 2 goles de los vestidos de rojo. La selección alemana se convirtió en ese instante en el reloj suizo que conocemos todavía hasta el día de hoy, ese que apaga sus emociones, con la mente en blanco se sobrepone a casi todos los obstáculos que se le aparecen en las narices. Una vez más corrieron 2 minutos para ver otro gol. Ran cruzó una pelota que se deslizó por toda el área y ningún húngaro la pudo detener, para que Morlock llegara barriéndose y descontara en el tanteador. Hubo algunos intentos de los magiares para retomar la confianza, incluyendo este tiro cruzado que se abrió de más.
Sin embargo, los engranajes de la Mannschaft giraron en armonía para conseguir 2 tiros de esquina consecutivos. Fue en el segundo que Fritz Walter mandó un centro adecuado para que Helmut Rahn empujara con la diestra e hiciera bailar la red. La intrépida Hungría jamás bajó los brazos, acercándose una vez tras otra, probando los reflejos del arquero Turek y enemistándose con el poste, que les impidió un gol esencial antes del 30. Los germanos se tomaron un respiro y apenas lograron incomodar a Grosix, muy atento bajo sus postes. Aunque a unos instantes de que iniciara el descanso, tuvo que volar para evitar la anotación de Saifa, y luego nomás giró el cuello para observar el contrarremate. El frenesí se pausó, pero en el vestidor de Alemania su técnico Sepp Herberger roció gasolina de ánimo y luego encendió el fósforo de gloria, provocando un incendio de emociones en sus 11 hombres, que salieron al campo helvético dispuestos a entregarse en cuerpo y alma. El complemento fue mucho más físico y exigió todo de ambas naciones. Hungría tomó el balón con su tremenda calidad e invadió el área enemiga con llegadas, fintas, centros y disparos, pero la saga alba se revolvió heroica, además de que los dioses del fútbol seguían atravesando las maderas en el camino rojo. A pesar de que los botines Adidas eran de gran ayuda, la incesante lluvia, el pasto crecido y mal cuidado, el empapado y pesadísimo balón y los jugadores cansados, parecía que pocas emociones adicionales se podrían vivir. Pero es difícil encontrar capítulos aburridos en un cuento así. Puskás lo pudo ganar, pero ni con el número 10 en la espalda logró batir al portero teutón. Grosix también se llevó las palmas cuando voló para tapar el fogonazo de Rahn, y todavía Toni Turek le alcanzó el tiempo para ponerle punto final a su leyenda personal, con otro achique diabólico, de esos que solo un guardameta valiente puede lograr. En la época donde no existían los cambios, se tuvo que aguantar el golpazo y con algunas caricias continuó en la pelea. Fue al minuto 84 que Helmut Rahn se acomodó a su botín izquierdo y con poderío remató pegado al poste. Gol de Alemania que dejaba el marcador en 3-2, del cual Hungría no se iba a levantar. Pudieron lograrlo en las postrimerías, pero otra vez fueron detenidos por el arquero, que vivió los últimos 11 años de su vida paralizado de la cintura hasta los pies. La selección por la que nadie apostaba se enfrentó de tú a tú con la más potente de la década cincuentera, ganándole el título del mundo, el primero de los 4 que han obtenido los alemanes hasta el día de hoy. Este episodio será recordado eternamente como el milagro de Berna, representado en la película del mismo nombre y cuyas imágenes hemos ocupado para ilustrar este video, gracias a que filmaron una coreografía casi idéntica a las grabaciones originales del partido. Sin embargo, es de vital importancia añadir que en 2017 salió a la luz un estudio realizado por la Universidad Humboldt de Berlín, reavivando una hipótesis oscura que rondaba en la gente del fútbol desde hace un buen rato, que varios integrantes de la Alemania Federal habían recurrido al dopaje sistemático desde 1949. Durante el torneo, el Dr. Franz Lugen informó que sus jugadores eran inyectados con vitamina C, aunque tal parece que realmente el fármaco era metanfetamina pervitina, la misma droga que consumieron los soldados germanos en la Segunda Guerra Mundial para rendir al máximo en esas tremendas y agotadoras jornadas. Sea como fuere, el campeonato quedó definido, y a pesar de que Puskás declaró a Hungría como los campeones morales, los únicos que se llevaron el trofeo a casa fueron los alemanes. Así se terminaba otra aventura mundialista, en la que México no pudo destacar. El fútbol nacional continuaría intentando crecer y buscaría su participación en la edición de Suecia 1958, aunque esa es otra historia de leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció la participación azteca en el Mundial de Suiza 54? ¿Cuál crees que sea la razón de tanta desventaja con el fútbol de otros países en aquellos años? Y por último, ¿crees que el posible dopaje alemán les quita algo de mérito en ese primer título? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este documental, regálanos un like y compártelo para que más gente nos conozca. Te invito también a visitar nuestra lista de reproducción de México en Mundiales, donde se publicarán todas las ediciones en las que hemos participado, pero también en las que no. Si todavía no te suscribes, es el momento perfecto. Así podrás conocer a todas las leyendas del fútbol mexicano.